Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a estar hablando de la iglesia que no va a ser arrebatada, que la encontramos en el libro de Cantares en el capítulo 5. Entendiendo el tiempo que nos encontramos, es muy importante que nosotros podamos analizar lo que nos muestra Cantares 5 y que esas características, en este caso, no como en el video anterior, que te lo voy a dejar acá, para que después lo vayas a ver. Acá hablamos de la iglesia que sí va a ser arrebatada. En esta ocasión vamos a hablar de una iglesia que está descrita acá en Cantares número 5, capítulo 5, donde nosotros no tenemos que tener esas características en nuestra vida. La iglesia de Cantares 5 tenemos que ser totalmente antagónicos y es por eso que quiero que lo podamos ver a través de la palabra. Cantares capítulo 5, verso 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Fíjense, ya acá encontramos y empezamos a sacar provecho y a sacar jugo de la palabra de Dios para poder enriquecer nuestra vida y comprender este misterio. Ella dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Fíjense cómo hay una contradicción en ella. Ella estaba durmiendo, pero en realidad ella decía que mientras dormía, ella pensaba que su corazón estaba velando. ¿Y por qué les digo pensaba? Porque acá nosotros encontramos una contradicción entre lo que ella dice y lo que pasaba realmente adentro de su corazón. Primeramente vemos esto, pero no solo queda acá, sino que dice, continúa hablando, es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y la amada, ¿sí? O esta iglesia, le responde, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Otras versiones, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, dice, pero yo le respondí, me he quitado el vestido, ¿por qué debería vestirme otra vez? He lavado mis pies, ¿por qué debería ensuciarlos? O sea, esta mujer que es hombre y figura de la iglesia, ella dice, es la voz de mi amado que está llamando. Pero cuando el amado está llamando, ella, en vez de responder como si realmente fuese su amado, o sea, que si tu amado está golpeando la puerta, no importa que recién te hayas acostado, no importa que te vayas a ensuciar los pies, vos vas a ir y te vas a levantar y vas a abrir la puerta porque querés encontrarte con tu amado porque es tu amor. Pero esta iglesia, ella decía, es la voz de mi amado. Pero cuando tenía que demostrarse en realidad en su corazón no era el amado, sino que le importaba más su comodidad momentánea que encontrarse con el amado. Entonces fíjense cómo vemos una doble contradicción en ella. Número uno, ella dice yo dormía, pero mi corazón velaba. Número dos, ella dice es la voz de mi amado, pero no le abría. ¿Se entiende? Y esto es importante que no esté en nuestra vida. Es muy importante que nosotros cuidemos la relación que hay entre nuestras palabras y nuestras obras, porque tienen que ser congruentes. Entre lo que digo y lo que hago, necesito ser una persona congruente. Tiene que coincidir. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que normalmente suele pasar que las personas dicen amar a Dios, las personas dicen ser cristianos, las personas dicen congregarse, pero en realidad a la hora de demostrarlo con las obras no pasa de esa forma. Y es importante que entendamos porque nosotros hablamos con nuestras obras. Jesús mismo decía que las obras que él hacía daban testimonio de él. Las obras dan testimonio. Las obras son un testigo, un testimonio que habla. Y es importante, por eso dice en Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dicen una cosa, pero con sus hechos están haciendo otra y están hablando también y están soltando un mensaje. Y es importante que nosotros seamos congruentes. Esta iglesia no era congruente. Esta iglesia decía amar a Dios, decía que velaba, decía un montón de cosas, pero a la hora de hacer se veía que lo que había en su corazón, en su mente y en su corazón era distinto que lo que había en su boca. Y eso es lo que no nos tiene que pasar. Más siendo personas que predicamos el evangelio, más siendo personas que soltamos palabra de Dios en la vida de las personas. Porque las personas no van a mirar nuestras palabras, no van a mirar solo nuestra enseñanza, cuán bonito hablamos o cuán bonito podemos explicar o cuán bonito podemos comprender la Biblia, sino que las personas van a mirar si lo que nosotros explicamos y enseñamos lo vivimos realmente en nuestra vida. Y es importante ya de primera mano que esto no pueda estar en nosotros y que no seamos de esa manera, sino que seamos de la forma antagónica, que nuestras palabras coinciden con nuestras obras. Si este video te está edificando, te pido por favor que le dejes un me gusta, nada más. Un me gusta, bueno, sí, y algo más, y que te suscribas.
un me gusta y que te suscribas. Y si además querés como plus dejar un comentario con alguna duda o de al menos de dónde sos saludándome, que te voy a estar respondiendo. Ya sin más, continuamos con el video. Bendiciones. Ahora, no solamente eso, sino que vemos de que esta iglesia tenía un problema a la hora de responder, ¿sí? Vemos de que el amado llama y ella no responde, ¿sí? El amado golpea la puerta y ella no responde al llamado de Dios. Y eso es importante también entender. Tenemos que responder al llamado de Dios. Tenemos que caminar en base al propósito de Dios sobre nuestras vidas en esta tierra. Tenemos que alcanzar el llamado y el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Y es importante que podamos vivirlo. Y es importante que podamos estar activos en lo que Dios nos mandó a hacer, multiplicando los talentos que el Señor nos mandó a hacer. Justamente la parábola de los talentos, que si yo mal no recuerdo está en Mateo 25 me parece. Vemos ahí de que el Señor le reprocha al que no multiplicó el talento y cuando lo va a arrebatar no le dice buen siervo fiel y bienaventurado, sino que lo deja en las tinieblas de afuera, que tiene que ver con la tribulación. Y es importante que nosotros multipliquemos lo que Dios nos dio, nosotros administremos lo que Dios nos dio, porque si el Señor viene, dice: ay de aquel siervo que cuando su Señor venga no lo encuentre haciendo. Ahí dice así, que tiene que ver con lo que le mandó a hacer a ese siervo. Ay cuando el Señor venga y no nos encuentre haciendo lo que nos mandó a hacer. Tenemos que estar activos en el llamado de Dios. Tenemos que estar activos en el propósito de Dios. Si no puedo responder al llamado de Dios que se manifiesta en esta tierra, ¿cómo voy a poder o cómo voy a pretender responder al llamado de Dios que vendrá desde los cielos, desde las nubes, dice la Biblia, desde los aires, para poder ser arrebatados? Es justamente eso. Tiene que haber congruencia. Yo no puedo pretender que cuando Cristo venga con esa voz de trompeta, yo la escuche y responda a ese llamado, si al llamado de Dios aquí en la tierra no lo estoy respondiendo. Y es importante que te metas en el río de Dios. Es importante que alcances el propósito y el llamado de Dios con tu vida y que no te detengas por nada en este mundo. Ahora, la tercera característica que vemos en la iglesia que se queda, dice: me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Es una iglesia que no tiene vestido, es una iglesia que está desnuda, que no tiene cobertura. Y esto tiene que ver con algo que no muchos quieren, pero que todos necesitamos, y es tener una autoridad en nuestra vida. Necesitamos una autoridad en nuestra vida, necesitamos a alguien que nos guíe, que nos direccione, que nos corrija, que nos aconseje, que nos enseñe, porque nadie en la Biblia se levantó solo, ningún hombre de Dios en la Biblia se levantó solo. Siempre de una o de otra forma recibieron ayuda, enseñanza, consejo, corrección de otro hombre, de otro varón. Y es importante que entendamos de que Dios sigue trabajando de la misma manera. Necesitas una autoridad en tu vida, porque quienes visten en la Biblia siempre fueron los padres a los hijos. Jacob le hace una vestidura de colores a su hijo José. Vemos cómo el hijo pródigo, cuando vuelve su padre, le pone el vestido. Y eso tiene que ver con que me vistan de Cristo, y tiene que ver con esa vestidura que es Cristo en mi vida, pero siendo formado por otro hombre de Dios que me aconseja, que me direcciona, que me corrige, que me enseña, que me guía, que me lleva al propósito de Dios, ¿se entiende? Entonces, ¿cuál es el problema? Que vemos gran parte de la iglesia diciendo: no hace falta congregarse, no hace falta ir a la iglesia porque Dios está en todos lados. Y en sí es cierto, Dios está en todos lados y Dios está en todo lugar y podés hablar con Él en cualquier momento. Pero lo importante de congregarse no es que la iglesia tenga algo especial, no es que ese lugar sea un lugar sagrado, sino que es ahí donde mi autoridad, ¿sí? Mi pastor me está diciendo: nos vamos a juntar a tal hora y te voy a enseñar la palabra de Dios y te voy a ministrar, voy a orar por tu vida y te voy a corregir en áreas que tengo que corregirte. Ese es el propósito. ¿Se entiende? Y a nadie nos gusta que nos corrijan, y a nadie nos gusta que nos marquen las fallas, pero es necesario que alguien de afuera lo haga, porque nosotros mismos muy difícilmente vamos a poder corregirnos a nosotros mismos. Por eso es importante que entendamos que necesitamos vestido, que necesitamos cobertura, y que tiene que ver con eso, con el trabajo de un hombre de Dios sobre mi vida, ¿sí? El trabajo que un hombre de Dios hace a través del Espíritu Santo sobre mi vida, para aconsejarme, para direccionarme, para guiarme, para corregirme, ¿sí? Y para hacerme crecer en Dios. No se trata de que el pastor es Dios, no se trata de tratar a la autoridad como si fuese Dios, porque nadie está por encima de Dios, pero sí yo necesito tener una autoridad por encima de mi vida para que me corrija y me direcciona. Ahora,
vemos ahí que ya esta iglesia no le gusta estar bajo autoridad. ¿Sí? Hay un poquito, o un poco bastante de rebeldía en su corazón. Lo otro que dice, he lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Una iglesia que tenía los pies limpios. Y si hay algo que tiene que estar sucio en nuestra vida, son nuestros pies. ¿Sí? El Señor por eso le lavaba los pies a los discípulos y el apóstol Pedro le dice en ese momento, Señor, vos no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dice, si yo no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. Entonces, Señor, lavame todo el cuerpo, le dice Pedro. El Señor le dice, no, Pedro, porque si ya estás bañado y ya estás limpio, solamente hace falta limpiar los pies. Porque una persona limpia verdaderamente solamente se ensucia los pies. Y ensuciarse los pies tiene que ver con predicar la palabra. Bienaventurados los pies, no, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz. Los pies tienen que ver con predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios. Esta era una iglesia que los pies los tenía limpitos y que aparte no solo que los tenía limpitos, sino que no les gustaba ensuciarse los pies y por eso es una de las razones por la cual no le responde al amado. Y es importante que nosotros nos guste ensuciarnos los pies en este sentido, que nos guste predicar la palabra, que nos guste enseñar, que nos guste predicar, que nos guste hablar de Cristo, que nos guste predicarle a otros para que puedan conocer a Dios. Es importante que eso pueda estar en nuestra vida. Fíjense cómo coinciden todas estas características para que justamente esta iglesia, y acá lo vamos a ver, ella no pueda ser arrebatada. Yo me levanté en el verso 5 para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardias que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron y me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Fíjense acá cómo vemos que cuando ella decide responderle al amado, el amado ya se había ido y ya no estaba, lo buscó, lo llamó y no recibió ningún tipo de respuesta. Es importante que podamos entender de que esta iglesia es la iglesia que se queda. Por eso justamente dice en el verso 7 que los guardas que rondan la ciudad la agarraron, la golpearon, la hirieron, le quitaron el manto. Eso tiene que ver con la persecución. Tiene que ver con la persecución que va a venir a través de los gobiernos a nivel mundial cada vez más, porque en la tribulación la persecución a los cristianos va a ser de manera global. Y justamente vemos cómo ella, mujer, es perseguida, es golpeada. Si bien no la matan, pero es golpeada, le quitan su manto que tiene que ver con esa cobertura. Entonces fíjense cómo esta iglesia se queda justamente, no responde tarde al llamado porque es lo que va a pasar justamente con aquellos que se queden. Cuando vean que el Señor vino, cuando vean que lo que estamos predicando es cierto, cuando vean que hay una desaparición de personas y van a decir que fueron los ovnis y van a decir que fueron un montón de cosas, pero ellos van a saber, la iglesia que se queda va a saber muy bien que en realidad fue Cristo viniendo a la tierra y ellos se quedaron, y por haberse quedado van a querer responder y van a decir, Señor, ahora sí te doy mi vida, me ensucio los pies, me pongo vestido, hago lo que sea, no me importa, pero ya va a ser tarde y se van a tener que quedar por lo menos a vivir los primeros 3 años en medio de la tribulación. Por eso es importante que nosotros no tengamos estas características en nuestra vida, sino que lo vivamos de manera antagónica. Número 1, cuidando la relación entre nuestras palabras y nuestros hechos. Número 2, respondiendo al llamado de Dios a nuestra vida y llevándolo adelante y poniéndolo por obra. Número 3, siendo una iglesia que está vestida, que está bajo autoridad. Número 4, que se ensucia los pies predicando el evangelio y la palabra de Dios. Y número 5, que seamos una iglesia que responde al llamado de Dios a tiempo. Que no se te pasen los años para responder al llamado de Dios. El momento es ahora. Si conociste al Señor, si ya conociste al Señor, el momento es ahora. Este es tu tiempo en Dios y este es el momento en el cual Dios quiere usarte. Así que yo quiero dejarte con esta palabra. Espero haberte bendecido, haberte edificado en algo y que estas características que vemos en la iglesia que se queda no estén en nuestra vida, sino que lo podamos vivir de manera antagónica, al revés de como lo vivía ella, y seamos una iglesia que está esperando y que está ansiosa por encontrarse con el amado para ser arrebatada y irse
a esas bodas del Cordero. Así que ya sin más, acá te voy a estar dejando algunos videos más para que puedas seguir bendiciendo y edificando tu vida. Si te gustó, déjame un comentario ahí abajo que te voy a estar respondiendo, ¿sí? Dios te bendiga mucho, dale me gusta que me ayudas un montón y gracias por llegar hasta el final del video. Bendiciones.